¿Quieres saber qué preguntas se les hacen a un hacker en una entrevista de trabajo? Si es así, entonces quédate a ver este video y te recomiendo verlo por completo, ya que iniciaremos con las preguntas más sencillas, las que pueden llegar a hacerles a un junior auditor en seguridad. Iremos avanzando a las preguntas más complejas y avanzadas que te pueden llegar a hacer en una entrevista de trabajo donde aspiras a trabajar para una empresa como hacker. Pero es importante que sepas un detalle no menor, y es que en la vida real, en las entrevistas de trabajo, muchas veces se contemplan factores, habilidades a nivel soft skills, es decir, que sepas trabajar en equipo, que seas honesto, que seas una persona educada y determinadas habilidades que las aprendemos en casa, con nuestra familia y que no siempre nos enseñan en la universidad o en cursos online o lo que podamos aprender de manera autodidacta. Por eso es importante que también trabajes esas habilidades, ya que puedes ser un excelente profesional y manejar todas las hard skills, todas las habilidades de la profesión, pero si te olvidas de las soft skills es muy probable que puedas quedar afuera de un trabajo, ya que recuerda que siempre en las empresas inevitablemente vas a convivir con compañeros de trabajo. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con lo interesante. Como bien te mencioné al principio del video, vamos a empezar con las preguntas más sencillas. De hecho, inclusive muchas veces estas preguntas te las hacen para romper el hielo, para que te relajes y al mismo tiempo desde la persona que te está haciendo la entrevista sepa si manejas las bases, los conocimientos básicos que debes de tener al momento de querer trabajar como hacker. Y es que, sin ir más lejos, te pueden hacer una pregunta tan sencilla como decir ¿qué es un DNS? Como bien sabrás, DNS es el protocolo encargado en resolver los nombres de dominio, es decir, DNS son las siglas en inglés que significan Domain Name System. Justamente es el encargado para que cuando ingresamos a una página web, en vez de tener que introducir la IP pública de la misma, escribamos www.google.com, por ejemplo. Y a raíz de responder esta pregunta se pueden desatar un montón de otras consultas, como ser, por ejemplo, qué es una IP privada, qué es una IP pública, qué función cumple una IP en sí, cómo se realizan las comunicaciones entre los dispositivos inteligentes, dispositivos que están en una red. Como pregunta muy sencilla que te pueden llegar a hacer. Luego, también te pueden llegar a hacer otra pregunta ya avanzando un poco más en la complejidad, y es que ¿qué diferencia existen entre los protocolos TCP y UDP? Sin ir más lejos. Y es muy probable, déjalo en los comentarios, que esto te haya generado bastantes dudas o que quizás, sin ir más lejos, no sepas cómo responder esta pregunta. Y es que ya acá nos estamos introduciendo en una de las materias que son muy importantes de saber al momento de querer trabajar como hacker. Y es que debemos de saber de redes, de protocolos, de servicios. Son conocimientos que efectivamente pueden adquirir en cualquier curso online. Yo, de hecho, no es casualidad que en mis rutas de aprendizaje, en varias, cuando hablamos de hacking, el primer nivel y el primer curso que yo te ofrezco es el de fundamento de redes, en donde justamente yo te enseño estos conceptos y entender qué sucede en todo el modelo OSI, en cada capa, y no solo qué sucede a nivel de transmisión de red, sino que también el qué sucede a nivel de seguridad informática. Pero bueno, sin más preámbulos, resolvamos la pregunta de qué diferencias existen entre el protocolo TCP y UDP, que son protocolos que en un principio pueden ser muy similares, ya que ambos protocolos se tratan de transmisión, pero la diferencia es que el protocolo TCP, que es el protocolo de control de transmisión, y el UDP, que es el protocolo de datagramas de usuarios. Básicamente la diferencia es que TCP es un protocolo orientado a la conexión, es decir, va a verificar peer-to-peer, punta a punta, si existe una comunicación antes de enviar la información. En cambio, el protocolo UDP directamente se podría decir de una manera más palpable, sin tecnicismos, es más simple porque directamente va a enviar los datos sin verificar nada. Luego, otra pregunta que les pueden hacer, en donde acá es importante diferenciar que las preguntas pueden variar dependiendo si nos estamos postulando a Blue Team, a Red Team. Es relativa a las preguntas que nos pueden llegar a hacer porque depende del rol que nosotros vayamos a ir a desempeñar. Por ejemplo, si ustedes se están postulando para un puesto Blue Team, uno de los puestos que hoy, según mi opinión y por lo que yo puedo ver en el mercado, es uno de los puestos más valorados y el que muchas veces menos atención se presta a quienes nos formamos
trabajamos en esta profesión. ¿Y a qué me refiero? Pasa que suele ser más popular el rol del Red Team, el pentester que está detrás de una pantalla negra, una pantalla Unix, en donde ingresamos comandos y intentamos ingresar a un sistema. Porque esto lo vemos más en la ciencia ficción, en las películas. Pero la realidad es que hoy las empresas lo que más necesitan son personas formadas en lo defensivo, en el Blue Team. Justamente aquellas personas que estén enfocadas en actualizar, en mantener optimizadas las defensas, por así decirlo, para justamente evitar ser víctimas de un ciberataque, proteger la información, que es el activo más importante que tienen las empresas. Y por eso, desde esta perspectiva, te pueden preguntar, sin ir más lejos, ¿qué es la gestión de riesgo? Y hay mucho para hablar cuando mencionamos gestión de riesgo. De hecho, sin ir más lejos, actualmente yo estoy creando un curso en donde justamente formo a los estudiantes sobre la gestión de riesgo, recuperación de datos, qué hacer, cómo reaccionar ante un ransomware, sin ir más lejos. Es una formación muy orientada justamente al Blue Team y es una de las cosas que más buscan las empresas. Pero básicamente cuando hablamos de gestión de riesgos vamos a estar hablando de ciclos de control, ciberresiliencia, la cual es un concepto sumamente importante porque cuando hablamos del mismo estamos mencionando algo que es una realidad, y es que es un devenir inevitable que seamos víctimas de un ciberataque en mayor o menor escala. Hoy en día, con los 0 days y un montón de factores, hacen que es muy factible que seamos víctimas de un ciberataque, y no es problema ser víctima de un ciberataque, sino que es importante saber cómo recuperarnos, ser capaces de recuperarnos de un ciberataque. Eso habla la ciberresiliencia y es una de las cosas que efectivamente yo enseño en este curso que estoy preparando, próximo a lanzarse en un par de semanas. Si te quieres enterar, todas las redes sociales las voy a estar dejando en mi descripción para que te enteres cuándo lo voy a estar publicando. Otra pregunta muy factible que te puedan hacer es que hables de la famosa tríada CA, C y latina A. Y es que para quienes nos dedicamos sabemos que estas siglas hacen referencia, como siempre, en inglés, y cuando hablamos de esta tríada estamos hablando de los pilares de la seguridad informática, donde hablamos de confidencialidad, disponibilidad y integridad, y de acá se pueden disparar muchísimos temas de conversación. Y también es muy común que te relacionen preguntas que te han hecho con anterioridad. Sin ir más lejos, como hablamos de TCP y UDP, te pueden llegar a preguntar qué protocolos usan TCP y UDP, y la respuesta a esto sería: donde TCP en protocolos de aplicación, los que utilizas son HTTP, SMTP, SSH, FTP. Y cuando hablamos de UDP estaríamos hablando de DNS, RPC, SNMP, por ejemplo. Y si estamos hablando en un contexto en el cual es una orientación más al Red Team, estaríamos hablando de que te pueden hacer una pregunta de qué es CSRF, que en inglés significa Cross Site Request Forgery, donde la respuesta brevemente es una metodología que utilizan los ciberdelincuentes para realizar estafas a través de internet, donde básicamente el ataque consiste en tomar la sesión del usuario, en donde hacemos que ingrese a una página web, por ejemplo, donde a través de solicitudes HTTP terminamos validando algún tipo de servicio, como ser correo electrónico, home banking. Y también otra pregunta, ya viniendo un poco más a la actualidad, es que te puedan pedir que hables sobre la seguridad orientada a APIs o microservicios, ni hablar de seguridad orientada a entornos cloud, que de hecho yo tengo un curso gratuito en donde hablo 100% sobre la seguridad en entornos cloud. Pero al estar hablando de la seguridad, por ejemplo, dentro de APIs, estamos hablando de brindar seguridad en la transmisión de datos, en la conexión que se realiza a través de las APIs. Sin ir más lejos, hoy fíjense qué tan importante es que existe un top 10 en OWASP sobre APIs. Pueden mencionarle el estándar de delegación de acceso, que es el OAuth, que significa Open Authorization. Y también obviamente tenemos que empezar ya acá a poder hablar de especial atención a protocolos como el SSL, en donde, es decir, el TLS, donde hoy ya tenemos que estar hablando de una versión 1.3, la más óptima y actualizada para brindar seguridad a una página. Y obviamente te pueden hacer preguntas sencillas ya para terminar el video, darles ejemplos rápidos en donde qué es ARP spoofing, estamos hablando de man in the middle, qué es LFI, Local File Inclusion, qué es un RCE, un Remote Code Execution. También te puede preguntar qué es un firewall, cuáles son los ataques más frecuentes, qué es phishing, qué es malware, inyección SQL, un cross-site scripting,
el top 10 de OWASP, que si bien quizá para algunos puedan significar preguntas muy sencillas, créanme que muchas veces es el primer filtro que realizan al momento de estar haciendo una entrevista, porque si ya no saben eso desde un principio, no vale la pena seguir conversando. Obviamente también hay diferentes perfiles de entrevistas en donde, como les dije bien, Blue Team, Red Team, análisis de malware. Si les interesa y les gusta este tipo de video y llegaron hasta el final, dejen en los comentarios si les gustaría que siga creando este tipo de videos y sobre qué orientación, si es que les interesa alguna en especial, porque en realidad este tema da para hablar muchísimo. Así que muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en un próximo video. Les dejo un abrazo digital.